Partimos. Invitamos a todos los que están ya entrando a la sala a sentarse. Vamos a partir. Muy buenos días. Mi nombre es Paula Vargas, yo soy la subdirectora del Diario Financiero y también estoy a cargo del programa Entre Códigos, nuestra querida comunidad legal. Una comunidad donde año a año realizamos una serie de charlas y encuentros en torno a la industria. Y en esta oportunidad no vamos a hacer una charla en torno a una temática en particular, sino que vamos a dar a conocer los resultados del primer barómetro de las gerencias legales. Pero antes de ir a esta materia, vamos a dejar a nuestros socios, porque nosotros hacemos todas estas charlas en alianza con los estudios Recabarren y Asociados, García Nadal, y también con la Universidad Adolfo Ibáñez. Justamente son los representantes de estas tres organizaciones los que hoy día nos van a dar unas palabras de bienvenida. En primer lugar va a estar Isabela Ninat, ella es la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad. Posteriormente va a estar Álvaro Pérez, socio de Recabarren y Asociados, y después Esteban García de García Nadal. Isabel. Muchas gracias, Paula. Primero parto por darles la bienvenida a todas y a todos quienes nos acompañan aquí presencialmente y también quienes nos hacen a través del computador. Es un gusto para nosotros estar aquí con todas ustedes y quiero también darles muy especialmente la bienvenida a este espacio que es Entre Códigos, como Paula dijo, es un espacio de reflexión sobre lo que pasa en el mundo legal y yo creo que hay dos tipos de encuentros que hemos hecho. Uno tienen que ver con, como decía Paula, abordar temas en particular que están en la contingencia y otro es qué está pasando en la profesión legal. En el pasado, por ejemplo, hemos hecho encuentros sobre temas de diversidad e inclusión y creo que este también se enmarca muy especialmente en una de las transformaciones más importantes que ha pasado en Chile en los últimos 10 años, obviamente a nivel comparado también, y que es el desarrollo de las gerencias legales, en que hoy los gerentes legales no solamente son los abogados, sino también son ejecutivos que les toca interactuar con las distintas áreas de las empresas y se posicionan también en un área muy relevante para la conversación con los directorios y los distintos gerentes al interior de la empresa. Como facultad, la verdad es que tenemos un interés especial en el desarrollo de las gerencias legales. Hemos tenido conversaciones con varios de quienes nos acompañan aquí en temas, por ejemplo, que están sucediendo hoy, muy importante como es la transformación en materia penal de los delitos económicos, ¿no es cierto? Pero también en cómo la profesión atrae a mejor talento, no solamente al ejercicio libre de la profesión y a los estudios, sino también a las empresas como un nuevo espacio de desarrollo para el futuro talento. Además vemos otros desarrollos importantes como ocurre en temas de tecnología, como un área que también va a transformar muy especialmente el ejercicio profesional al interior de las empresas. Por eso es que también estamos abriendo temas de data analytics. Quiero agradecer muy especialmente a quienes hacen posible este encuentro hoy, por supuesto a Recabarren y Asociados y a García Nadal y al Diario Financiero, pero también al equipo de la facultad. Está aquí con nosotros Javiera, quien ha estado en el backstage y quien nos permite que hoy estemos todos aquí. Así que espero que tengamos un muy buen encuentro. Quiero agradecer muy especialmente a los panelistas, a Mariana, con quien nos vemos más, pero a Pedro, que no nos veíamos de hace mucho tiempo, y a Benjamín también, un gusto tenerlos por aquí. ¿Y tú? Gracias, Isabel. Muy buenos días a todos. Para nuestra oficina, como Recabarren Asociados, es un honor continuar apoyando los ciclos de Entre Códigos, iniciativa que hemos desarrollado ya hace varios años en conjunto con Formación Ejecutiva del Diario Financiero y la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Este es el primer encuentro del año 2023 y conversaremos del primer barómetro de gerencias legales, realizado con la colaboración de EY. El encuentro de hoy tiene por finalidad dar a conocer los resultados de esta encuesta y así conocer focos de interés y necesidades de las gerencias legales en Chile. Es fundamental para el mercado ya conocer el funcionamiento y los desafíos de los equipos legales de empresas públicas y privadas, su gestión, oportunidades de crecimiento que ofrecen hoy día a nuestro mundo, el mundo de los abogados. En muchos casos, las gerencias legales se ven como prácticamente estudios de abogados complejos, con especialidades de equipo, que han hecho que el mercado y los abogados los miren con especial interés y como actores relevantes del desarrollo profesional y discusión legal. Agradezco a los expositores del día de hoy,
que nos acompañen: Pedro Yuch, socio servicios legales de E&Y; a Mariana Gómez, Corporate Executive Director de Credit Corp Capital; y a Benjamín Gre, socio de Prieto Abogados. Agradecemos también a nuestros partners, a Paula Vargas, editora y jefe del Diario Financiero, a la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y al Estudio García Nadal, quien se sumó el año pasado como colaborador. Muchas gracias por estar acá y disfrutemos de la conversación. Muy buenos días a todos. Para nosotros también, como decía Álvaro, es un tremendo placer el poder acompañar y patrocinar esta actividad Entre Códigos. Como Estudio García Nadal estamos muy contentos. Este es el primer encuentro que hacemos el año 2023. Nos interesaba particularmente poder abordar la situación de las gerencias legales. Hace tiempo que veníamos con esta idea con Álvaro en Entre Códigos de hacer algo con las gerencias legales y con los estudios de abogados y la relación que existe entre ambos. Nos parece que eso nos va a permitir ser también más precisos en nuestros servicios, en nuestra asesoría, entender las problemáticas que hoy día preocupan a las gerencias legales, tal como decía Isabel, los temas que estábamos conversando hace unos minutos, los delitos económicos, los temas de compliance, las nuevas regulaciones, el tema de la transformación digital o la inteligencia artificial, tantas cosas que están sucediendo y que van sin duda a tener un tremendo impacto en la industria legal, en la forma de ejercer nuestro trabajo y de prestar nuestra asesoría como profesionales a nuestros clientes o internamente en las empresas en las que nos desempeñamos. Queremos darle la máxima importancia a abordar las temáticas de las gerencias legales y por eso que siempre hemos promovido la idea de hacer una suerte de mesa de fiscales o trabajos fiscales dentro de lo que es la comunidad Entre Códigos. Agradecer como siempre a Paula Vargas, Diario Financiero, a la Universidad Adolfo Ibáñez, a Recabarren y nada, darle las gracias a todos y esperamos que sea una actividad muy interesante y muchas gracias a los expositores. Gracias. Muchas gracias, Esteban, muchas gracias, Álvaro, Isabel, por sus palabras de bienvenida. Bueno, la verdad, como decía Esteban, este es un anhelo que hemos tenido desde hace algún tiempo, de poder sumar a las temáticas de Entre Códigos más contenido respecto de las gerencias legales, sus preocupaciones, su quehacer diario, en fin, conocer un poco más en profundidad lo que hacen, porque hoy día son en muchas compañías verdaderos estudios de abogados. Y bueno, y su ámbito de acción cada día también es mayor. Por lo tanto, queríamos dar un primer paso, y un primer paso queríamos darlo en grande, y es y a través de la construcción de este primer barómetro de gerencias legales. Para ello lo construimos de la mano de EY, que yo creo que es el socio más idóneo que podríamos encontrar para hacer este tipo de mediciones. Ellos tienen un equipo de research además muy completo y muy dedicado a estos temas, y la verdad es que, aprovechando que Pedro está acá, agradecerle, ¿sí? por el interés y todo el apoyo que tuvieron desde el primer minuto para elaborar este instrumento. No me quiero extender mucho más en estas palabras, quiero presentarles enseguida a Pedro Yuch, él es socio de Servicios Legales de EY y quien va a entregarles las conclusiones de esta primera encuesta, de este primer barómetro de gerencias legales. Bien, muy buenos días. Estamos contentos obviamente de poder haber hecho este estudio. La verdad es que hemos visto que de cierta forma las gerencias legales no han estado históricamente muy incluidas en los temas de medición o en los temas estadísticos que muchas veces sí se hacen para los estudios de abogados, ¿cierto? Que son desde rankings, desde asociaciones, etcétera. Y en definitiva, al final del día, las gerencias legales son las principales quizás contratantes de servicios profesionales jurídicos, y por lo tanto esta idea, ¿cierto? Y el propósito en definitiva del estudio es tomar un poco la temperatura, de ver viendo dónde están los desafíos
de ver efectivamente dónde están las dificultades, cómo se están organizando, cómo ven cuáles son los próximos años, ¿cierto? Lo que se viene en tema de crecimiento o no, de reducción o no, cuáles son las presiones que tienen y obviamente cuáles son la relación que tienen con nosotros los prestadores de servicios legales, porque también tienen, en el fondo, se diferencia mucho lo que es el ejercicio profesional desde una consultora, desde un estudio, versus lo que es la gestión legal, ¿cierto? Que tiene mucho más que ver con riesgo, que tiene mucho más involucrada también un tema estratégico, que se involucra con todas las partes de la empresa, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros vimos quizás un tema y una información que no estaba muy recogida y que obviamente nos pareció, ¿cierto?, importante recogerlo porque en definitiva, los tomadores de decisiones finalmente están en la empresa y nosotros los asesores muchas veces ejecutamos, pero obviamente la necesidad viene de parte de ellos. Entonces, esta herramienta contó en definitiva con más de 100 respuestas, lo cual a nuestro juicio para el mercado legal en Chile es bastante suficiente y toma 6 aspectos centrales, que son en primer lugar la caracterización, y ahí la caracterización es importante si queremos ver en primer lugar, ¿cierto?, los sectores. El primero, por el tamaño también de la industria en Chile, ¿cierto?, que es servicio financiero y seguro. En segundo, retail y consumo, inmobiliario y construcción, minero y metalúrgico. Y eso, en definitiva, va dando un poco luces también de cómo se distribuye el mercado en Chile, ¿cierto?, que es por un poquito cuál es el tamaño de cada una de estas industrias, de estos sectores, y vemos cómo también por regla general, eso va acompañado en una proporcionalidad con el tamaño de la fiscalía o la gerencia legal y cuánta gente lo compone. En el nivel de ventas también vemos que la gran mayoría, hay cierto 34%, son empresas de bastante gran tamaño, pero también la idea fue tratar de llegar transversalmente a gerencias legales de otros tamaños y empresas de otro tamaño, porque en definitiva hay sectores que pueden ser un poco más pequeños en términos de personal, pero no por eso menos relevantes. Y después, en la cantidad de colaboradores, yo creo que podemos ver también que las que más hay, ¿cierto?, son entre 4 y 8 personas. Después vemos que hay entre 16 y 25 y de 41 personas o más, yo creo que es un poco más la minoría, ¿cierto? Y ahí generalmente más en el sector bancario, eventualmente en el sector de retail, ¿cierto?, en que tienen un volumen muy grande. Pero yo creo que esto ya nos empieza a dar luces de que de cierta forma el tamaño de la gerencia legal en definitiva también va marcando un poco cuáles son las necesidades que tienen, cuáles son las cosas que externalizan, cuál es la relación que van teniendo, porque vamos a ver más adelante que hay cosas que, por ejemplo, una gerencia legal que tiene más, o sea, 4, 8, 10 personas, va a tender a externalizar muy poco trabajo que es un poquito más de día a día, cotidiano, temas de actas, cuestiones secretarias que la verdad es que ya no se encarga mucho, y mientras más chica es la gerencia legal, obviamente va a tender a externalizar un poco más. Entonces vimos que entre 4 y 8 personas es un poquito el promedio que estábamos viendo. Después llegando derechamente a los resultados, y esto yo creo que de cierta forma puede confirmar lo que cada uno de nosotros puede haber creído un poquito antes de contestar la encuesta o de ver los resultados, es que las principales preocupaciones al día de hoy, en primer lugar, ¿cierto?, y un poquito disparado, es la mayor fiscalización y supervisión de los reguladores, ¿cierto? Y eso no solamente los que están sometidos a fiscalización de, qué sé yo, CMF, Superintendencia, Fiscalía Nacional, etcétera, sino al día de hoy esto es todo lo que es compliance y los nuevos desafíos que estamos viendo, por ejemplo, y lo vamos a tratar después, digamos, pero la protección de datos, la nueva ley de delito económico, ¿cierto?, que en definitiva existe un escrutinio cada vez mayor y una complejidad y un volumen mayor de regulaciones a las cuales las empresas y los agentes económicos están expuestos, y eso pone mucha presión porque hoy en día los errores son caros, ¿cierto? Y vemos también los daños reputacionales que pueden ver en la empresa. Entonces, en primer lugar, eso, la mayor fiscalización, asuntos laborales también, y eso va de la mano con las reformas laborales que han ido habiendo, y eso también siempre cambia, siempre dinámico, hay que estar muy involucrado y al día con dictámenes de la Inspección del Trabajo, etcétera. El tema de datos, que creemos que es algo que está todavía un poquito latente. Hemos visto algunos primeros
empresas que se están preocupando del tema, pero que todavía están muchas esperando la publicación definitiva de la ley. Los temas de ESG, ¿cierto?, que de cierta forma se relacionan un poquito con esta preocupación de la fiscalización y supervisión del ente regulador. Y después, en la relación con estudio de abogados externos, desarrollo de talento y tecnologías en evolución. Dentro de los proyectos o normativas que vimos con mayor impacto, y acá hacer un poquito el disclaimer de que la encuesta en definitiva se lanzó antes que se acordara, ¿cierto?, que se aprobara la nueva ley de económicos, sino probablemente estaría ahí, yo creo que disparada en primer lugar. Pero la importancia que tiene todavía la protección de datos como algo que va, en definitiva, a tocar muy profundamente a todas las empresas, algunas más aún, ¿cierto?, las que tengan mucho volumen de o clientes o proveedores o trabajadores, colaboradores, etcétera. Pero este cambio de estándar que en Chile la verdad es que venía muy atrasado, ¿cierto?, con respecto a que hablar de Europa y Estados Unidos, pero de todas formas con la región. Las reformas laborales, y acá está en singular, digamos, pero obviamente eso es algo también que va cambiando con bastante frecuencia, el tema de las 40 horas y los demás proyectos que han salido en el gobierno. Reforma tributaria, también por supuesto, ahí se cruza mucho la gerencia de impuestos de las empresas con las gerencias legales, normativa ESG, nueva constitución, que quizás también si lo hubiésemos hecho la encuesta el año pasado, habría estado probablemente un poquito más arriba. Consumidor, que también tiene reformas que van y vienen, y reforma de pensiones. En cuanto a los desafíos en talento, y eso obviamente también dice relación con la gestión de personas que existe dentro de las gerencias legales y de cómo interactúan estas personas con los proveedores externos. Vimos ahí muy disparado también el reclutar profesionales con la experiencia requerida, ¿cierto? Y eso plantea, yo creo que una buena inquietud del cuál es la formación que se está entregando actualmente en las universidades, que suele ser tradicionalmente de conocimientos más técnicos, duros, ¿cierto? Y cuál es la exigencia que existe hoy día en el ejercicio de la profesión en términos de estrategia, en términos de entendimiento del negocio, en términos de algo que va mucho más allá, obviamente, de los conocimientos técnicos, ¿cierto? Entonces ahí hay una primera brecha que las gerencias legales tienen que saldar. El plan de desarrollo de carrera, que quizás en estudios y consultoras puede eventualmente ser un poco más claro, ¿cierto? Y en las empresas, cuando ya hay un gerente legal, es difícil, puede haber una estructura un poco menos orgánica, y ahí también se ve como esto está orientado a gerentes legales, pero también a los demás profesionales del área. Eso también lo ven como un desafío, ¿cierto? La formación del personal también se ve como una preocupación, ¿cierto? Y eso dice relación también con el poco tiempo que tienen por regla general las personas que trabajan en gerencias legales, ¿cierto? Y el hecho de estar perfeccionándose y formándose también siempre es un desafío. Y sueldos competitivos, que yo creo que eso es transversal a toda la industria legal, ¿cierto? El hecho de que está cada vez más competitivo. Y el hecho de que hay mucha rotación, digamos, y contrataciones en la industria. ¿De qué instituciones se esperaría más apoyo en capacitación? Ahí también resalta rápidamente la academia y lo que les indicaba, en el sentido de que creo que se está tendiendo cada vez más a una formación que es quizás menos dura o menos técnica, y también está formando más habilidades blandas, más quizás sentido de negocio, temas más comerciales. Sesiones gremiales viene en segundo lugar, redes particulares, y se ve ahí el Colegio de Abogados con 24, que la lectura puede ser que no espero más apoyo porque lo están haciendo súper bien, o la verdad es que no tengo muchas expectativas de lo que puede hacer el colegio, digamos. Ahí es algo que también podemos conversar y podemos hacer algunas preguntas de eso. En temas de diversidad, equidad e inclusión, ahí yo creo que se confirma lo que sabemos todos, ¿cierto? Que es algo que sigue habiendo un gran desafío, es algo que, si bien han habido algunas mejoras y algún avance en el último tiempo, sigue habiendo un tema ahí, ¿cierto? En temas de diversidad, en temas de género, en el sector legal, que todavía deja mucho que desear, pese a los esfuerzos que se están haciendo respecto de eso. La retención y promoción obviamente sigue también siendo un gran desafío de las gerencias legales. El reclutamiento, ¿cierto? Es encontrar a la persona adecuada para la necesidad específica que pueden tener.
y con todo lo que involucra obviamente poder tener que reemplazar a una persona el día de mañana, eso también nosotros lo estamos viendo internamente como lo que cuesta económicamente reemplazar a una persona que cumplía con lo que esperaba la empresa en cantidad de dinero es muy alto. O sea, no es solamente el tiempo que uno puede formar, pero efectivamente tiene un costo de reemplazo muy alto de los profesionales que ya están cumpliendo con las expectativas. Y finalmente, otro temazo que hay es el lograr que los estudios de abogados también cumplan los desafíos de diversidad e inclusión, ¿cierto? Porque las empresas suelen ir bastante más, y también sobre todo las empresas que son un poco más globales, internacionales, suelen ir bastante más rápido y vemos hoy día nosotros los externos, ¿cierto? Cada vez más los requisitos que tienen, o las políticas que tienen en temas de género, en temas de paridad, etcétera. Y vemos que las empresas y las gerencias legales no están viendo que los prestadores de servicios legales vayan a la misma velocidad y cumplan con esas políticas internas que las mismas empresas tienen. O sea, todavía yo creo que hay un gap bastante grande entre las políticas de uno y de otro. Entrando a la relación con proveedores, los temas de subcontratación, y yo creo que también acá hay una evolución histórica que es interesante ver, es que lo primero sigue siendo apoyo en el litigio de investigaciones, y eso es bastante natural, ¿cierto? O sea, ya la reputación en juicios, procedimientos, en temas administrativos, sigue siendo un nicho muy importante de asesores externos, porque involucra una especialidad muy grande y involucra estar muy actualizado en temas técnicos y en temas procesales que muchas veces las gerencias, por estar preocupadas de gestión y todo, es algo en que quizás prefieren externalizar. En segundo lugar, también legislación laboral, quizás por lo mismo, ¿cierto? Que es muy dinámica, cambia mucho, y hay un tema también de riesgo ahí que las empresas suelen buscar bastante apoyo. En investigación regulatoria, eso todavía vemos que es algo que las empresas están buscando harto apoyo también por un tema de gestión de tiempo, ¿cierto? Y el hecho de que, como vimos al principio, ¿cierto?, de los desafíos es cada vez mayor fiscalización, cada vez mayor regulación, las gerencias también prefieren externalizar eso que puede ser un poquito desconcentrador para ellas, y que efectivamente puedan hacerlo los estudios o consultoras, y apoyo en operaciones legales, ¿cierto?, que tiene que ver ya con el manejo de contratos, con el manejo de procesos internos de las gerencias legales. En la evaluación de la relación con estudios de abogados, y ahí la pregunta era cómo calificaría la relación con los estudios de abogados, ¿cierto?, según muy de acuerdo o de acuerdo, hay bastante consistencia en el hecho de que las gerencias consideran que el trabajo que realizan los estudios o las consultoras es de alta calidad y entregan confianza. Eso es un buen síntoma, ¿cierto? Obviamente también de cierta forma confirma el hecho de que existe la confianza para estar entregando este trabajo que es de alta complejidad a los asesores externos. También consideran que son consejeros de confianza, y ahí yo creo que la confianza sigue siendo un factor muy determinante en la toma de decisiones de las gerencias legales, ¿cierto? En cómo seleccionan a los prestadores de servicios externos, en cuánto confían, y hay un tema muy personal ahí también. Ya vemos que baja un poco el entendimiento de las necesidades del área, sigue siendo bastante buena, que es 81, pero ya se nota ahí que hay un pequeño clamor por que se entienda un poco más el área, ¿cierto? Y lo mismo las necesidades del negocio ya baja un poco más, y eso dice relación con que escuchamos con frecuencia que las gerencias legales digan: me gustaría que se entendiera en el fondo que los asesores supieran lo que yo ya sé en el fondo de la industria, de cuáles son dónde me aprieta el zapato, de las cosas que estoy preocupado yo, y que no tengan que contarles yo como gerencia legal, sino que ellos ya vengan un poquito con ese setup un poquito preformado. La respuesta en tiempo y forma adecuada está ahí también a la par con la necesidad del negocio. Y después vemos que las cosas que están un poquito más al debe, ¿cierto?, es la visión estratégica, y eso, como les decía, se escucha bastante, ¿cierto?, en que no solamente se hagan cargo de inquietudes legales, sino en definitiva se puedan, o nos podamos más bien, anticipar un poquito las necesidades del negocio y a la estrategia que tiene la empresa y el negocio en sí, la innovación a la hora de entregar respuesta, y la comodidad en el fondo que los asesores externos podemos tener en seguir haciendo un poquito el trabajo como veníamos haciendo históricamente, y finalmente la flexibilidad de incorporar nuevos modelos de tarificación.
Eso claramente es un desafío, lo vamos a ver después cuando veamos los resultados de la presión que existe en las gerencias legales de reducir costos y cómo eso es inversamente proporcional al hecho de que cada vez tienen más necesidades, ¿cierto? Entonces, al final del día, ¿cómo se puede solucionar? Con tecnología, eventualmente contratando más gente, pero ahí obviamente uno de las cosas que eventualmente se puede echar manos es efectivamente tener estructuras de tarifas y de honorarios por prestadores externos que permitan satisfacer necesidades de la empresa y las gerencias legales, pero sin disparar obviamente los costos, que es un desafío bien grande que tienen al día de hoy. Otro tema que es bien importante y que sobre todo yo creo que hoy día, y que toca el tema de datos, ¿cierto? Pero toca sobre todo el tema de inteligencia artificial hoy en día, es la adopción de nuevas tecnologías, ¿cierto? Se suele ver un poco tradicionalmente que las gerencias legales o que la profesión legal está también un poquito atrasada respecto a la adopción de nuevas tecnologías. Hay una resistencia de cierta forma a adoptarlo de forma muy libremente. También tenemos un componente de riesgo importante, pero los desafíos que se ven ahí son, en primer lugar, ¿cierto? La dificultad que existe en implementar, integrar o mantener nuevas tecnologías lleva demasiado tiempo y es demasiado costoso, ¿cierto? Cómo se pueden hacer soluciones que sean útiles, por un lado, y personalizables, por otro, porque en definitiva no todo sirve para la misma empresa y el costo de desarrollar algo es muy alto, entonces tiene que ser un poquito más transversal. Del mismo modo, cierto que no hay suficiente presupuesto para invertir en nuevas tecnologías, por lo tanto, mientras más escalable sea algo, mientras más replicable y al mismo tiempo personalizable, vemos que puede ser más útil. Seleccionar la tecnología adecuada es demasiado difícil o lleva demasiado tiempo, y también hemos visto con frecuencia con proyectos de tecnología que hemos hecho que cuando se hacen y existe el presupuesto, finalmente los abogados muchas veces no lo usan, siguen haciendo las cosas, digamos, vieja escuela como venía haciendo desde antes. Entonces hay una cierta resistencia, yo creo, y yo creo que la encuesta lo demuestra un poco, en la profesión de seguir haciendo las cosas como tradicionalmente se enseñaron en la universidad y uno empezó trabajando así y se sigue haciendo un poco así, ¿cierto? Por otra parte, ¿cuáles son las herramientas que les gustaría o planear utilizar? En primer lugar, ¿cierto? Gestión de datos y documentos. La información hoy en día es clave, ¿cierto? Y sobre todo con esta hipertrofia de regulación que estamos viendo, cómo se puede acceder rápidamente, en forma eficiente, en forma ágil, en forma eficaz a información, y cómo puedo mantenerla, ¿cierto? Luego, las herramientas de flujo de trabajo para administrar escaladas y aprobaciones dentro de las empresas, que también vemos que hay un desafío ahí. Bibliotecas digitales con inteligencia artificial que permitan resolver consultas y herramientas analíticas para analizar procesos de contrato, ¿cierto? Que ahí está todo el tema de la vida de los contratos, ¿cierto? Desde que se firman, desde cómo se almacenan, en qué repositorio están, cómo se administra su vigencia, las alertas que existen para tener que renovarlos o no, etcétera. Ahí todavía vemos que hay bastante espacio de poder mejorarlo y hacerlo más eficiente con tecnología. Después entramos al corazón financiero, ¿cierto? Que es la gestión de operaciones y costos. Y ahí yo les decía que existe esta relación que es directamente, o sea, inversamente proporcional, ¿cierto? Entre que cada vez existe más regulación, más necesidades legales, y al mismo tiempo cada vez existe más presión por reducir los costos, ¿cierto? De externalización de servicios. Entonces, vemos que hay un 62% que no tiene actualmente un plan de reducción de costos, pero hay un 38% que sí, ¿cierto? En mayor o menor medida. Y dentro de las principales oportunidades que se ven como reducción de costos, de nuevo, mayor utilización de tecnología, y eso significa que las personas, los profesionales, los abogados más bien, ¿cierto?, estén efectivamente dedicados a las cosas donde se puede ver quizás un mayor valor agregado, ¿cierto?, mayor sofisticación, mayor complejidad, y las cosas que son un poquito más commodity, que son más hora hombre, puedan dejarse en manos de tecnología, a lo menos en primer lugar. Segundo, optimización de procesos internos. Después, negociación de mejores tarifas con asesores externos, ¿cierto? Que ya vemos que es algo que se repite en términos de tarifas, de estructura, o sea, que efectivamente pueda haber una mayor alineación entre los incentivos los intereses de los prestadores externos y de las gerencias legales. Externalización de tareas también, pero nuevamente a un costo que sea obviamente razonable y eficiente.
internalización de tareas que antes realizaba un abogado externo también es bastante alto, 68. O sea, ahí hay también un llamado de atención a prestadores externos en que se está pensando y cada vez más se internalizan tareas que antes se realizaban abogados externos. El aumento del uso de proveedores alternativos, que también lo estamos viendo con Chile también yo creo que va un poco atrás, pero por lo menos en el mercado europeo y en Estados Unidos es algo que se hace con bastante frecuencia. Y reducir el número de abogados externos utilizados también, ¿cierto? Vemos también que hay un intento de centralización por lo difícil que es administrar la relación con proveedores, de que cuando ya existe un estudio, una consultora o alguien que está prestando un servicio de calidad que aporta la visión estratégica y que en términos de costo es eficiente, obviamente se trata de ir centralizando quizás un poco más ahí para evitar los costos que significa lidiar con muchos prestadores distintos. ¿Cómo evoluye? Ha ido viviendo la carga de trabajo, ¿cierto? Lo que les indicaba que el 84% espera que la carga de trabajo aumente, ¿cierto? Sabemos que cada vez quieren tener menos personas, cada vez quieren pagar, digamos, menos costos, pero 84% espera que la carga de trabajo aumente. Y eso lo vimos en los desafíos, ¿cierto? La mayor fiscalización tiene mucho que ver con eso. Ahí el 35% espera que va a aumentar significativamente y 49% va a aumentar moderadamente, ¿cierto? Entonces hay una mayoría ahí importante que espera que la carga de trabajo aumente. ¿Y cómo se responde a las crecientes cargas de trabajo? Vemos que 79% busca aumentar la eficiencia de los departamentos legales a través de la tecnología u otra optimización interna. 49% subcontratar más trabajo, estudios de abogados, ¿cierto? Sigue siendo bastante alto, o sea, por lo menos la mitad de las necesidades legales que se tienen todavía se esperan externalizar. Y el 33% contratar más abogados externos, porque eso en definitiva, como ya encarece un poquito la vena y de forma un poco más permanente las gerencias, es algo que también todavía existe algo de reticencia. Entonces, seguimos viendo cómo el tema de la tecnología es algo que pese a que existe un desafío importante de cuál me sirve, cómo la desarrollo, cómo se implementa, todavía existen altas expectativas de que la tecnología efectivamente logre destrabar en el fondo y hacer más eficiente el trabajo de las gerencias legales para poder reducir costos y para que se puedan dedicar los temas más importantes propios. En cuanto a cambios en la dotación, vimos que en los últimos 3 años un 22% había reducido el número de integrantes de las gerencias legales, mientras un 51% había aumentado, ¿cierto? Ahí obviamente hay una tendencia a aumentar la dotación de la gerencia. Y en cuanto a los cambios en los próximos 3 años, un 11% veía que eventualmente podría haber una reducción y un 40% veía que podía haber un aumento, ¿cierto? Y esto es todo bastante consistente con los resultados de la encuesta de que cada vez más necesidades, cada vez tengo más necesidades internas, y obviamente cómo logro compatibilizar el hecho de que la fiscalía y la gerencia legal va creciendo, el hecho de que tengo un costo de planilla mayor y el hecho de que obviamente tengo que controlar muy bien los costos que tengo con gerencia legal con asesores externos y cómo se puede hacer, ¿cierto? Y esta, si no me equivoco, yo creo que es la última, que son las variables que explican aumentos y disminuciones en las planillas. Vemos que los temas con mayor impacto en el aumento de la planilla son un aumento de la carga de trabajo debido al crecimiento del negocio, nuevas líneas, ¿cierto? Cada vez que la empresa se va dedicando a algo que eventualmente no se dedicaba, existe toda una nueva regulación y toda una relación con partes interesadas que obviamente crece y hay que abordarla. Mayor volumen de contratos con clientes y proveedores, y ahí también vemos que la tecnología podría ayudar bastante. La mayor carga de trabajo debido a cambio de la regulación, también muy alta y consistente en los resultados de la encuesta. La reducción de costos, internalizando el trabajo que anteriormente se externalizaba, y el desarrollo de nuevas capacidades del departamento legal, ¿cierto? En gestión de proyectos, operaciones legales, etc. Y después los temas con mayor impacto en la reducción de la planilla, se ven despidos o puestos vacantes no cubiertos debido a la reducción de costos, y eso efectivamente, cuando se puede, vemos que existe una tendencia a tratar de no reemplazar inmediatamente eventualmente a un profesional que veía dentro de la gerencia. La incorporación de tecnologías que aumenten la productividad, reduciendo el número de empleados necesarios, la externalización de labores que antes se hacían internamente a proveedores de servicios legales alternativos, y la externalización de labores que antes se hacían internamente a estudios de abogado. Entonces vemos que realmente hay una cierta presión y un cierto roce constante entre tengo cada vez más necesidades, mi dotación va a crecer naturalmente durante el tiempo, pero no puede dispararse, ¿cierto?, muy radicalmente,
tengo que tercerizar o externalizar, digamos, el trabajo legal, pero al mismo tiempo tengo que manejar los costos de eso, ¿cierto? Entonces hay ahí un balance muy delicado que tienen que manejar las gerencias legales, y eso se plasma de forma muy consistente y transparente durante las encuestas. Entonces con eso dejamos los resultados, y entonces Pablo te doy nuevamente la palabra para tener un poquito de discusión al respecto. Muchas gracias, Pedro. Bueno, completísima la presentación, una radiografía de dónde están situadas y cómo está el quehacer de las gerencias legales. Justamente vamos a conversar con un panel, particularmente desde su experiencia, cómo ven estos resultados. Nos acompañan también Mariana Gómez. Ella les cuento un poquito acerca de ella, es Managing Director Legal de Credit Corp Capital a nivel regional, y además lidera el programa de equidad de género del grupo Credit Corp. Anteriormente ella trabajó durante más de 13 años en el área de finanzas corporativas de Key. También con nosotros Benjamín Greve, él es socio de Prieto, y también es presidente del directorio, tengo entendido, y además, bueno, encabeza las áreas de libre competencia y también las áreas de insolvencia, liquidación y organización de empresas. Así que poco trabajo no tienen, pero sí nos... A ver, ¿ahí? ¿Está bien? Sí, perdón. Y bueno, con ellos vamos a comentar un poquito más acerca, pero por supuesto, de estos resultados, como les decía, desde su experiencia. Pero un poquito más sobre el contexto de las preocupaciones. Y mencionabas tú que dentro de los temas de preocupación salen, en primer lugar, protección de datos. Probablemente, claro, hubiese cambiado un poco respecto de la promulgación de la ley de delitos económicos, pero eso lo vamos a ver un poquito después. Pero particularmente de los puntos que salieron respecto de la regulación, de los proyectos de ley que preocupan. Sin embargo, eso es muy distinto a lo que hoy en día en la discusión pública se hace, que es muy centrada en lo que es reforma tributaria, pensiones, temas laborales. ¿Qué pasa ahí? Porque, digamos, y esto me da la sensación por los resultados de que es transversal, o sea, de las más chicas hasta las más grandes, la preocupación central en ese sentido es la protección de datos. No sé si tú viste otro aspecto en particular, diferencias también dentro de las distintas fiscalías respecto de estas preocupaciones, o el orden de estas preocupaciones, y particularmente protección de datos, si te llamó la atención, y el porqué de esta atención especial. Yo creo que nos llama, o sea, es algo que confirma un poco yo creo que todos acá podemos estar un poquito de acuerdo en que es algo que se viene fuerte, ¿cierto? O sea, de nuevo el tema de líquidos económicos, pero también el tema de datos. Pero si yo lo pudiese quizás ampliar un poquito a que el compliance dejó de ser esto de marcar cajas, ¿cierto? Que desde gobiernos corporativos, con temas ambientales, que dejó de ser tengo una política, tengo un manual, está en un cajón y con eso ya me eximo, digamos, de cualquier tipo de cuestionamiento, y pasó ya a ser algo que es mucho más sustantivo, es de fondo. O sea, el tema de datos es algo que uno puede tener contratos bonitos y políticas súper robustas, pero si en definitiva los procesos internos de datos de la compañía y informáticos no se condicen, ¿cierto?, con esa política y con lo que dicen los contratos, no sirve de nada, y ahí obviamente el riesgo reputacional de la empresa es gigante. En los temas de ESG es lo mismo, en los temas de la nueva ley de delitos económicos, ¿qué hablar, ¿cierto? O sea, ya dejó de existir la preocupación que hay en el compliance, en el cumplimiento regulatorio. Pasó de ser algo que era un poco formal, la antigua ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, a un tema sustantivo, que efectivamente hay ya una preocupación de que toda la documentación se condiga en forma muy directa con lo que está haciendo la empresa, con lo que está haciendo la fuerza de venta, ¿cierto? Ahí Benjamín también en los temas de libre competencia, ¿cierto? Que uno puede tener una súper buena política de libre competencia, y si la fuerza de venta está vendiendo, digamos, como un poquito como quiere, en forma súper agresiva, no va a servir tanto. Entonces, vemos que efectivamente lo que hay ahí es una presión muy fuerte de poder, y hay una relación también de las gerencias legales con las demás gerencias y demás departamentos de la empresa, en que cada vez más las inquietudes legales se puedan traspasar y se puedan implementar a las distintas áreas, porque en definitiva con las acciones que hay, con el escrutinio público que existe, y sobre todo con fiscalizadores que también los vemos cada vez más dotados de presupuesto y mucho más proactivos,
obviamente hay una preocupación grande en cumplir no solamente a nivel formal, sino también sustantivo. Ahora, dentro del informe, o de las respuestas que ustedes pudieron captar, ¿hay cambios, o sea, dentro de los sectores, hay preocupaciones distintas en el orden? Por ejemplo, no sé, estoy hablando en el caso del sector financiero, ¿el orden es tal cual como se ve ahí? O sea, protección de datos, reforma tributaria, laboral, perdón, tributaria. Por regla general, sí, yo creo que más que por sector, eso es un poco como, por ejemplo, el tema de datos es principalmente la cantidad de relaciones que tienen con clientes, proveedores y trabajadores, ¿cierto? Mientras más grande, es un tema que tiene más preocupaciones, y ahí, por ejemplo, en el sector financiero hay empresas que son muy grandes y hay quizás un poco más boutique, y que por lo mismo podía estar un poco más abajo, pero yo creo que también estos temas, estas inquietudes legales, cambian mucho por cómo están en el fondo de hot topic en la discusión, ¿cierto? O sea, el tema de datos personales es algo que se viene, quizás hace 2 años habría estado más abajo, pero a medida que se va acercando la fecha probable, digamos, de promulgación de este proyecto que viene hace harto rato, se ve que tan pronto se promulgue, digamos, y empieza la vigencia, aunque vaya a ser diferida, hay una necesidad inmediata y hay una preocupación de que si es que los sistemas, por ejemplo, informáticos de la empresa no están preparados para eso, es un temazo de que las gerencias legales van a tener ahí incendios todos los días, y nos damos cuenta en las consultorías que hacemos que muchas veces es así el día de hoy. O sea, no saben muy bien dónde se almacenan los datos, no tienen mucha idea si efectivamente los almacenan, digamos, recolectan solamente por los propósitos que están permitidos. Entonces, como la legislación actual data del 99, cuando si es que, digamos, existía Google y las redes sociales y todo lo demás, obviamente eso va a significar un upgrade y una reforma gigante que que va a afectar muy significativamente a la empresa, y por eso el día de hoy vimos que transversalmente, digamos, está top of the mind, que le dicen. Muchas gracias, Pedro. Mariana, las preocupaciones vemos que principalmente vienen por el ámbito regulatorio. En el sector que tú estás, es particularmente muy aguda la regulación, tienen que estar permanentemente preocupados de eso, el cumplimiento también es muy relevante. Y en ese sentido, ¿cómo lidian ustedes en el día a día entre cumplir la regulación vigente, más monitorear lo que sucede, o las discusiones legales o las discusiones de proyectos legales que están sobre la mesa, y particularmente también con nuevas regulaciones que llegan? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo viven ese día a día una gerencia legal, y qué herramientas está utilizando para poder hacerlo? Cuando lo dices así suena terrible, pero la verdad es que es complejo. Yo creo que efectivamente nosotros nos hemos dado cuenta que cada vez el regulador está haciendo más auditorías más largas, más extensas. Entonces nosotros nos hemos topado con tener auditoría de meses, 5 meses, tener a la CMF auditándonos, al mismo tiempo que tenemos a la bolsa auditándonos. Entonces la verdad es que los equipos como que en general cuesta que den abasto con unos reguladores que están menos cercanos, yo siento, de alguna manera, en términos de darte respuesta, de acompañarte en los procesos. Eso hace que de repente tú le preguntas algo al regulador y se puede demorar 1 año en contestarte. Entonces, la verdad que te complica un montón, y a veces son cosas donde los estudios externos tampoco te pueden ayudar mucho, porque tiene que ver con procesos internos, tiene que ver con cosas que hacen, no solamente mostrarle la política, como dices tú, sino que la política o cualquier cosa que tú hagas, tú tienes que evidenciar que eso se hace. Entonces, donde sí necesitamos un montón de apoyo externo es probablemente las nuevas regulaciones, todo tipo de talleres que dan incluso los estudios de abogados, pero que también falta en la academia. O sea, ¿dónde te pueden ir apoyando en las nuevas regulaciones que salen, las nuevas leyes? Ahí es donde tú realmente necesitas apoyo, porque la parte del regulador generalmente la ves tú internamente, a menos que el tema se complejice, que termines yendo a un estudio de abogados que te apoye. Pero en todo el tema como donde te apoyas es la otra parte, la parte donde efectivamente qué es lo que viene, qué puedes hacer, qué está haciendo el resto de la industria, y ahí es donde nosotros generalmente buscamos mucho más apoyo. ¿Y apoyo de qué tipo? No sé si solamente asesoría externo, vas a ir con la tecnología. A ver, yo te diría que en temas de tecnología, y eso ya tiene que ver con, y ahí yo estoy absolutamente de acuerdo con los que salen los resultados. Hoy día cuando tú ves los avances que puedes tener en inteligencia artificial, o sea, es atroz para nosotros, encuentro yo. Yo miraba el otro día un par de datos, porque nosotros estamos avanzando en eso. Creo que Goldman Sachs decía que el 44% de la profesión legal podía automatizarse.
y McKinsey decía el 23%, pero cualquiera de los dos números es altísimo. Y habían hecho un estudio que habían puesto abogados a revisar NDAs y habían puesto la inteligencia artificial, 5 NDAs. Los abogados se habían demorado en promedio como 90 minutos y la inteligencia artificial 26 segundos. Y los abogados llegaron a un 85% y la inteligencia artificial a un 91%. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, wow, aquí es donde está la oportunidad, no de reemplazarnos, pero sí creo de sacar un montón de cosas que hoy día nos quitan un montón de tiempo, automatizarlo. ¿Con qué herramienta? Eso es lo que hay que ver. O sea, yo creo que efectivamente, pero ahí está el desafío. Porque los parámetros tienen que ser algo que te dé confianza, o sea, no cualquier herramienta te va a servir. Y está, y la búsqueda, una de las cosas que creo que te salía era como búsqueda de o jurisprudencia, no era jurisprudencia, pero era como, yo creo que ahí es donde están las herramientas. Uno termina un montón de tiempo, gastando tiempo en buscar qué ha dicho la CMF en circunstancias anteriores, los buscadores, qué hace, y a veces en realidad el valor agregado no es tanto porque es más bien recopilar información y que te saquen, y ahí yo creo que hay un espacio enorme de poder buscar, y uno dedicarse más al tema más estratégico, de lo que significa, ¿dónde está el valor agregado? Creo que esa es la diferencia. Gracias, Mariana. Benjamín, este diagnóstico de las temáticas que le preocupan a las gerencias legales, ¿cómo se traslada a los encargos que hacen a los estudios de abogados? ¿Están en ese mismo orden o por dónde vienen? Si es coincidente o no. Yo creo que no hay ninguna sorpresa. Son temas que es absolutamente coherente el resultado de lo que se requiere con lo que estamos entregando o con lo que se nos pide o sentimos que se nos pide. Yo creo que efectivamente el crecimiento del trabajo en los últimos 5 años se ha dado particularmente en las áreas regulatorias, litigio regulatorio, medio ambiente, libre competencia, laboral, tributario. Son los equipos que al final han ido creciendo más y el trabajo que ha ido creciendo más, quizás versus lo transaccional, que siempre fue muy de volumen, de muchos equipos grandes, y ahora sorprende ver cómo en todas las oficinas, en general en el mercado, los equipos ambientales, los equipos de libre competencia, los equipos laborales, que eran áreas que quizás en los estudios no eran tan importantes hace 20 años, hoy día son verdaderos equipos y con un número de personas que me llamó la atención, igual o superior al promedio del tamaño de la fiscalía de las empresas. Entonces, que hablamos de 4 a 8 abogados, bueno, ese es más o menos el tamaño de los equipos por especialidad en los estudios de abogado hoy día, y diría yo en 20, 40 estudios de abogado. Gracias. Vamos a seguir con los resultados de la encuesta, no sin antes decirles que si hay algunas preguntas que tengan los que están viéndonos a través de la plataforma Zoom en df.cl, pueden mandarnos preguntas a través del chat que está habilitado para ese fin, y también al final de este encuentro también podrán hacer los que están presentes algunas preguntas también a nuestros panelistas. Mariana, sigamos contigo. Según la encuesta vemos que las gerencias legales han crecido en los últimos 3 años y probablemente van a seguir creciendo en los próximos 3, de acuerdo a los resultados. Y esto básicamente es coincidente con lo que hemos hablado acá, de la mayor carga de trabajo, las mayores regulaciones, el mayor cumplimiento, etc. Pero ahora, ¿cómo se están organizando ahora, particularmente cuando es un entorno un poco más contractivo en lo económico? ¿Por dónde vienen las eficiencias, los ahorros de costos? Porque de alguna manera van a ver crecer eventualmente su equipo, pero también tienen exigencias mayores en términos de gasto, ¿ah? Y particularmente en una situación económica como la que estamos hoy en día. A ver, yo creo que una de las cosas que uno espera, y aquí lo conversábamos un rato antes, es efectivamente llegar a acuerdos económicos con los estudios de abogados. Una de las cosas que hemos estado viendo, yo he estado viendo en la región, es, por ejemplo, irte a riesgo con los estudios de abogados. Un poco como pasa con los asesores financieros. O sea, que tú dices, oye, mira, si este deal sale, yo te pago un fee de éxito, pero si no sale, te pago un fee chiquitito. Eso lo hemos visto poco en Chile, pero lo hemos logrado algunas veces, pero sí lo estamos viendo harto en la región. O sea, ya dado que la región está también con algunos temas económicos, bueno, buena parte del mundo ya está con algún tema económico, estamos viendo más como los estudios de abogados están dispuestos a ir a otro tipo de tarifas, no la típica tarifa por hora. Uno quiere saber cuáles son los costos que te van a tocar. O sea, yo hoy día
casi no entro a nada que no sepa cuánto me va a salir. Y eso efectivamente es algo que antes no era tan común. Tú sabías cuándo te salía la hora y tú ibas adelante, qué sé yo, pero hoy día no. Tú quieres incluso una pregunta o algo, un análisis que no necesariamente va a ser tan costoso, tú quieres saber cuánto te va a salir. Entonces sí creo que hay un montón va a haber un espacio de presión a los estudios de abogados para buscar nuevas formas de cobranza. Ese va a ser todo un tema. Y yo creo que el resto va a ser, y cosas que ya estamos haciendo, o sea, que buscar qué cosas se pueden automatizar, que no haya que hacerlos de cero, el tema de contratos, ya tener formatos hechos, o sea, cosas que efectivamente te vayan haciendo que puedas ir sacando el trabajo de forma más expedita. Pero creo que el tema de contar con asesores que tengan que sean flexibles y que vayan contigo al negocio va a ser súper relevante en el próximo. Ahí Benjamín y Pedro, bueno, ustedes tienen la palabra, porque están más interpelados en esta pregunta en particular, porque claro, o sea, lo decía ya en la encuesta y lo comentaba también Mariana, se pide más flexibilidad en temas tarifarios y también, por ejemplo, mayor acompañamiento e innovación. Ahí, como en ese orden, digamos, tarifas, innovación. Siento como negociando. Acompañamiento. Después te voy a poder cobrar ahí. ¿Cuánto ofrece? ¿Cómo se ven en este nuevo esquema donde se pide, está pidiendo más flexibilidad? Claramente, a ver, las propuestas de honorario yo creo que hace 20, 25 años prácticamente no existían. Y efectivamente hay un cambio estructural en que se mueve del cobro por hora absoluto, incluso cobro por hora con premios y qué sé yo, se mueve hacia otras estructuras de honorario. No vamos a tapar el sol con el dedo, digamos, es una realidad. La mayoría sigue siendo un trabajo por hora, pero efectivamente los estudios, yo creo que hablo por todos los estudios, por la competencia que uno ve, ya tienen las estructuras, ya tienen la disposición, ya tienen los mecanismos para hacer propuestas más ciertas o certeras para las empresas, con montos fijos, con CAPS y qué sé yo, que es lo que están pidiendo los clientes en muchas materias. Tenemos los sistemas de inteligencia interno también para medir los proyectos, para medir la facturación, para medir las rentabilidades, para medir los costos, etcétera, para poder de esa forma ser más eficiente y siendo más eficiente poder ofrecer algo más competitivo a los clientes. Los estudios hoy día de un tamaño relevante pueden tener cientos de clientes atendiendo en una semana. Eso es muy distinto a lo que veíamos hace 20 años, hace 15 años. Y eso hace que también tengamos que ser eficientes no solamente en el trabajo, sino que también en la captación, en las propuestas, etcétera. O sea, antes yo ponía un ejemplo la otra vez, uno podía estar pensando en una propuesta en horario entre 4 socios instalados en una sala de reuniones, diseñando la propuesta para un cliente. Podía estar 2 horas conversando sobre los pros, los contras de los distintos esquemas para una propuesta. Hoy día eso está mucho más automatizado y mucho más eficiente porque acusamos recibo, digamos, de que los clientes están buscando estructuras más definitivas. Ahora, de la mano con eso, fíjense que uno de los cambios relevantes es este mayor requerimiento en temas regulatorios, en temas complejos, ¿ya? De parte de los estudios de abogados. Yo creo que desde la pandemia, además, corríjanme si me equivoco, los clientes están requiriendo servicios más sofisticados, con abogados de más experiencia, lo que trae también un desafío en materia de costo y trae también un desafío en materia de formación de talento. O sea, claramente, lo repito, hoy día los clientes quieren una respuesta más rápida, más corta, pero más certera. No quieren informes tan largos, sino que quieren que los acompañemos en sus decisiones con una decisión muy corta, rápida, pero que a la vez sea segura y certera. Entonces, eso obviamente es un desafío en materia de costos, pero que los estudios estamos preparados para resolver hace rato, creo yo. O sea, yo creo que existe esa disposición. Y en materia de innovación y en inteligencia artificial, bueno, uno de los temas primero es efectivamente dentro de los estudios tener las herramientas tecnológicas, financieras, de inteligencia para manejar los documentos, manejar los datos, pero también para rendir nuestra productividad. Yo creo que ya estamos en eso. En abril, acá hay un dato, en Cartagena fue la conferencia internacional de la IVA, que fue dedicado exclusivamente a la tecnología en los medios legales, ¿ya?
donde hubo paneles de abogados, ingenieros, empresas, periodistas, etcétera, sobre estos temas. Yo creo que un poco de autocomplacencia, digamos, porque a veces uno cree que en Chile seguimos siendo como una pequeña isla y que estamos lejos de esos cambios. Por lo menos en lo personal vi que dentro de todo estamos bastante bien. O sea, en abril estaba poniéndose de moda el ChatGPT y estaba todo el mundo hablando de eso, pero con el mismo nivel de discusión que tenemos en Chile. Las herramientas tecnológicas que ocupan los grandes estudios de abogados a nivel mundial, de estas oficinas de 5.000 abogados, son muy similares a las que ocupan o a las que ocupamos en Chile en materia de manejo de datos, de productividad, etcétera. No son tan distintas. Las empresas, por otra parte, sí están, creo yo, bastante avanzadas en manejo de contratos, en negociación de contratos a través de la inteligencia artificial. Ahí hay temas bien novedosos, pero que son bien hechos a mano para cada empresa y para cada industria. ¿Ah? Acá no hay una solución tipo para cualquier empresa de cualquier industria, sino que a veces las empresas se dan cuenta de que tienen un requerimiento muy específico, muy constante, muy repetido. Por ejemplo, una empresa inmobiliaria se podrá advertir que hace tantos contratos de arrendamiento al mes, qué sé yo, entonces ahí se pueden quizás desarrollar herramientas especializadas. Lo que sí está claro es que no creo que nos reemplacen las máquinas, pero sí que los abogados sin tecnología no van a servir. O sea, los abogados tienen que funcionar con la tecnología, tienen que ir de la mano. Y un poco algo que comentó Benjamín, yo creo que lo que sí pasa es que efectivamente a medida que las gerencias se han ido sofisticando, cosa que no era tan común hace un tiempo atrás, cada vez los abogados que están ahí tienen más experiencia, han pasado por estudios jurídicos, han pasado por especializaciones. Claro, uno quiere una respuesta mucho más rápida porque ya no te sirve tanto todo lo demás. Entonces, tú quieres que el socio sea efectivamente, o el abogado sea alguien que te dé mucho valor, te dé la certeza y la respuesta rápida. No tanto el análisis, porque el análisis probablemente incluso tú ya lo hiciste. Entonces, sí creo que efectivamente estamos mirando una nueva forma de relacionarse con los estudios a raíz de todos estos cambios. Y ahí, Pedro, internamente, ¿cómo ustedes se organizan también? Porque, por un lado, hay una exigencia de mayor flexibilidad tarifaria, más certidumbre o la respuesta más concreta, requieren también de especialistas más senior, pero también a un costo menor en el fondo. Sí. ¿Cómo se logra eso? ¿Ah? Claro, con una fórmula mágica que yo creo que sí. ¿Qué es lo que ustedes dejan de hacer o qué es lo que ustedes, o menor margen? Yo creo que hay un tema en el fondo, quizás de modelos de negocios que también cambia un poco entre estudio y estudio y entre estudio y consultora. Yo por lo menos en las consultoras he visto que el 90 y algo % de las cosas que hagamos son fijas porque la gente no nos va a contratar. Tiene que ser algo muy, muy, muy especial para que efectivamente estén dispuestos están acostumbrados en el fondo que las consultoras están acostumbrados que los estudios de abogados cobran por hora o más o menos, y que las consultoras cobran un monto fijo. Y yo creo que hay mucho espacio todavía para alinear un poquito los intereses, que al final es riesgo. En el fondo, obviamente, la gerencia legal no quiere tener el riesgo de que si esto se complejiza o si esto resulta que era más difícil, etcétera, y en el fondo voy a ser yo muy para atrás con lo que tenía presupuestado, y los prestadores de servicios legales también decimos, pucha, hay cosas que no dependen de mí. O sea, mientras más yo tenga que ir donde el regulador, donde tú tengas una contraparte, una cuestión transaccional, hay cosas que yo no manejo. Entonces, yo creo que hay bastante espacio para llegar a estructuras que digan, en el fondo, yo creo que cuando las gerencias empiezan a vernos a nosotros, ciertos prestadores de servicios, como más un partner que me vienes a extraer renta de cierta forma, ahí se forjan las confianzas y hay cómo los dos salimos ganando de esto, en el fondo, qué es lo justo para ti, qué es lo justo para mí, y ahí yo creo que también el tema de tecnología ayuda bastante. En el fondo, nosotros hemos tenido procesos de repente que son internacionales, como en estas cuestiones son tan grandes, donde hay una separación y hay que hacer un análisis de 15.000 contratos en toda la región, digamos, para ver si tenían, por ejemplo, cláusulas de cambio de control o no, o hay que notificar, y ahí efectivamente los proyectos que hemos visto con
una tecnología que te hace un barrido previo de los 15.000 contratos, los preclasifica, identifica las cláusulas relevantes, y ahí la pega del ojo experto, ¿cierto?, que agrega valor del equipo de abogados, es confirmar, contrastar y de repente ver acá, por ejemplo, efectivamente había una interpretación distinta, se requiere una notificación, etcétera, pero procesos como esos, que eventualmente podrían haber requerido cantidad gigante, digamos, de horas de abogados, sigue necesitando del ojo del abogado para definir, interpretar, pero la pega, digamos, más de volumen, más bruta, efectivamente la tecnología al día de hoy la hace muy, muy bien. Mariana, ahí desde tu perspectiva, ¿cómo ha sido, digamos, en este tiempo que tú has estado a cargo de la gerencia legal de Credit Corp? ¿Cómo ves tú estos desafíos que han tenido los estudios legales? ¿Qué tan rápido se han movido en adaptarse a las necesidades o a los nuevos requerimientos que ustedes hacen desde la Fiscalía? ¿Qué tan ágiles han sido? A ver, yo creo que todavía falta. Yo escuchando cuando estábamos hablando ahora, Benjamín decía un montón de cosas que me parece que son súper ciertas. Hoy día nosotros no necesitamos, por regla general, este memo gigante de que después hay que traducir, que uno llega a las conclusiones para ver, porque efectivamente las compañías se mueven a un ritmo tan ágil que en realidad tú necesitas, y a uno como fiscalía, los gerentes internos te requieren un nivel de rapidez, los negocios se cierran todo más rápido, y un nivel de certidumbre que avanza mucho más rápido de lo que los estudios muchas veces están dispuestos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos pasaba? Que efectivamente tú de repente llegas y tienes 30 páginas y tú estás tratando de buscar cuáles son las respuestas que te sirven, y eso hoy día yo creo que ya no te sirve. O sea, yo prefiero hasta el correo electrónico en que me dicen al principio, oye, se puede, estos son los 4 temas, y esto es, y el análisis te lo puedes mandar después. O sea, te puede quedar de respaldo, pero no es relevante para ti. Entonces sí siento que efectivamente ese es un cambio que hay que hacer, porque muchas veces efectivamente el análisis está, pero te cobran por hacer el memo, que realmente muchas veces el memo ya no te sirve. Creo que efectivamente sí estamos esperando como el partner estratégico que ya te busca más, que se adelanta un poco los riesgos, lo mismo que salió un poco en la encuesta, o sea, más innovación, que te apoye, que yo agradezco mucho cuando me llama de repente un abogado, me manda un mail y me dice, oye, ¿has visto esta nueva ley? ¿Has pensado que te puede impactar en esto? Oye, nosotros estamos viendo que tales competidores o otra gente de la industria está haciendo tal o cual cosa. Eso para mí tiene un valor agregado enorme. Y lo otro que yo creo que efectivamente, un poco hablando, como lo decía yo antes, a veces tú ya no quieres el abogado junior porque el abogado junior ya no te genera ningún tipo de valor agregado. Entonces sí hay un mayor requerimiento, yo creo, que del socio, y eso es un tema complejo, porque efectivamente es más caro el socio está mucho más ocupado, pero tú, el abogado que tiene más o menos la misma experiencia que tú, o menos, en realidad no te genera ningún valor. Entonces hay que ir balanceando un poco y quizás una mejor comunicación nuestra de que efectivamente el socio o el mismo estudio que te acompaña conozca bien tu negocio. Yo creo que ahí también hay un tema, hay un gap de repente en esta mirada desde afuera versus el riesgo que tú estás asumiendo tomando tal o cual decisión. O sea, si bien el estudio de abogados tiene que mostrarte a ti cuáles son los riesgos y finalmente la decisión cae en ti como gerente legal, tú esperas en ese acompañamiento a alguien que conozca bien el negocio para que realmente pueda entender lo que significa para ti tomar una u otra decisión. Entonces, es complejo porque efectivamente yo creo que hoy día necesitamos cada vez más el acompañamiento de el seniority claro, y estratégico, y no tanto necesariamente técnico. Tú quieres que alguien diga, oye, sí, sabes que yo también estoy de acuerdo con el análisis que tú ya probablemente hiciste, a menos que sea un tema mucho más de expertise laboral, tributario, de libre competencia, donde realmente uno de repente no tiene la expertise que se necesita. Bueno, yo me voy a saltar un par de preguntas porque veo que ya estamos van a ser las 10:10, pero no sin antes preguntar. Las temas de tecnología los voy a saltar porque ya lo hemos atravesado durante toda esta conversación. Y básicamente lo que podemos sacar de conclusión es que efectivamente lo ven más como un aliado que como una real amenaza, al menos en el corto plazo. Pero más allá de eso, vamos al capítulo de búsqueda y retención del talento. Que es quizá uno de los dolores no solamente de las áreas legales internas de las empresas, sino también de los propios estudios de abogados. Y probablemente ahí, no sé si ustedes ven que puede haber un punto de tensión entre las empresas y los estudios de abogados, porque probablemente van a competir por ese mismo talento.
¿ya? Y ahí, ¿cómo es esta relación? Porque básicamente vemos que más bien los que ingresan al mundo de las empresas son, yo tú misma, en tu caso, y no al revés, en el fondo. Así que ahí, ¿cómo se da esa relación y esa tensión y cómo la abordan ustedes internamente? Mariana y de ahí Sí. Benjamín y Pedro. ¿Ah? A ver, yo creo que, y aquí va un poco con la carga de trabajo, yo creo que antes las empresas eran como este lugar donde si tú no querías trabajar mucho, te ibas a las empresas y trabajabas menos. Ahora muchos se ríen porque en realidad eso dejó de ser una realidad. O sea, en la medida que las gerencias son cada vez más complejas y han internalizado un montón de temas, la verdad es que yo creo que todavía hay un gap trabajo. Tenemos un horario mejor todavía, pero la verdad que ya no existe esta cosa que tú te ibas a las 6, apagabas el computador y te olvidabas de todo lo que... No, eso ya se acabó, se terminó. Hoy día yo creo que trabajamos un montón, igual que un estudio de abogados muchas veces. Entonces ese beneficio que veían ya no existe. Pero sí creo que lo que todavía está pasando, a mí me llegan muchos currículums de estudios de abogados, de gente que quiere irse y que ya pasó los 2, 3 años en el estudio de abogado, hizo la carrera y ahora ve en la empresa otro tipo de mundo, un poco donde pueden interactuar con gente de otras profesiones que yo le ven, pero también hay un tema de carrera. A pesar de que efectivamente los estudios de abogados tienen esta carrera, sí pasa todavía mucho para las mujeres que dicen, oye, yo no me veo en este estudio, no veo muchas referentes mujeres todavía en los estudios de abogados, que ese es un tema. Entonces dicen, oye, yo sí veo, y hay muchas más gerencias legales conducidas por mujeres hoy día. Entonces sí ven una oportunidad ahí, yo creo que todavía bastante interesante, de que pueden crecer con más posibilidades de lo que pueden hacer en el estudio de abogados, y todavía sienten que hay algún tipo de flexibilidad. Y yo creo que eso todavía es cierto. Pero en términos generales, yo creo que los beneficios que uno veía tan rápido como, oye, no quiero trabajar tanto estos se han perdido, y donde para nosotros como gerencias legales el tema de cómo te capacitas, cómo sigues creciendo, cómo sigues siendo un abogado tremendamente atractivo, ya sea en una gerencia o en un estudio, y no perder esa parte. Yo creo que hoy día cómo hacemos que eso sea fundamental y la gente sienta que efectivamente está creciendo como profesional. Ese es un tema para nosotros. Bueno, ¿y cómo van a defender a sus talentos? ¿Ah? Benjamín. A ver, yo creo que nos pasa primero que captar talento, la verdad que no cuesta mucho hoy día. Hay muchos abogados muy buenos, de muy buenas universidades, buscando trabajo. En general los procesos nuestros y en general de todas las oficinas de abogados, creo yo, son bastante exitosos en eso. El tema de la retención, que es una palabra que además a mí me perturba un poco, la palabra retención, que suena un poco como a detención. En ese sentido, yo creo que lo que tratamos de hacer, por lo menos nosotros, primero es involucrar a los asociadas en la cultura nuestra, que entiendan el estudio, que entiendan para dónde vamos, que entiendan nuestro plan de 5 años, que entiendan el plan de carrera. Si se involucran de tal forma y les gusta el proyecto y lo suscriben, por así decirlo, en general no nos preocupa mayormente, y por ahí, si es que la empresa, entre comillas, nos compite con el talento, la verdad es que siempre, y eso Mariana lo debe saber, es una buena noticia también para el estudio. Tenemos tener alumni en empresas o incluso en instituciones públicas o con experiencia, en entidades regulatorias, etcétera. A veces es un orgullo más que una decepción. No lo tomamos más que como parte del negocio hoy día. Efectivamente es muy distinto que hace 20 años, porque hoy día la gente siente que tiene mucho más opciones que las que existían hace 20 años, y está bien. Creemos que no hay que ir contra la corriente en eso. Por eso que la palabra retención me cuesta un poco. Yo creo que en esos instantes de dudas hay que obviamente ofrecer lo que se ofrece a todos y a todas de los que trabajan en el estudio. Y efectivamente hay creo, lentitud en la inclusión y en la diversidad, me parece, en el mercado. No va a la misma velocidad que la empresa. Yo creo que Mariana lo describió muy bien, y por eso que quizás hay mucho empoderamiento a buena hora, digamos, de mujeres en la empresa. Yo creo que los estudios
de abogados y en general el mercado de los estudios de abogados, tenemos mucho que avanzar en eso. Pero en todo caso, en ese tema yo soy optimista. Yo creo que el punto se entendió por lo menos, de que no es necesario, sino que además es conveniente para las oficinas de abogados, para el negocio, para la empresa. Es parte no solamente de una subsistencia, sino que de lograr mejor resultado, la incorporación de principios de diversidad y de mujeres. Y soy optimista porque creo que obviamente los ratios de mujeres y hombres en la oficina de abogados ya están más o menos iguales. Lo que falta es que en el plan de carrera y en la carrera las mujeres lleguen a posiciones de más arriba, pero yo creo que es tiempo. Yo creo que en general existe una buena generación de mujeres, que debería haber sido quizás mucho antes, hoy día, que van a liderar esos estudios o por lo menos van a formar mayor parte del liderazgo. Yo creo que es cosa de tiempo. Gracias, Benjamín. No sé si quieres agregar algo más, Pedro. Sí, yo creo que viendo, nosotros también somos un poco posters, digamos, de los estudios, y yo creo que, bien corto, hay probablemente 3 principales razones por las cuales un asociado de un estudio eventualmente pueda querer irse, y quizás yo también cuando hice el cambio también excepto el primero, quizás es pasar de un modelo de ser centro de utilidad, por decirlo, a ser un centro de costo, ¿cierto? Mientras más grande, a veces uno escucha, ¿sabéis qué? Quiero trabajar, me gusta lo que hago, me gusta el derecho, pero efectivamente ya no quiero tener la presión de generar horas, sino eventualmente estar viendo, el fondo, quiero hacer mi pega, pero no quiero ser, efectivamente, estar involucrado en temas legales, pero quizás no estar necesariamente vendiendo horas, y ahí vimos que las empresas juegan mucho con eso, ¿cierto? Que en el fondo tú trabajas acá, pero haciendo tu pega no tienes un tema de que cómo fue con tu generación de horas, tu venta, etcétera. Quizás el segundo también es el hecho de que quizás cuando son más chicos, sobre todo, ¿cierto? Los estudios son súper especializados, y eso habla de que son un excelente lugar de formación, y que los y las titanes de la industria, digamos, generalmente están ahí, pero eventualmente cuando ya tienen 2 o 3 años, los asociados también van viendo que de repente me metí en un tema súper específico y resulta que no sé, pues si estaba metido en eléctrico, resulta que no sabe societario, si veía tributario, no sabía ambiental, y eso también las empresas también ofrecen algo mucho más transversal, y también trabajando con los equipos de ingenieros adentro, con la gente comercial, con la gente de recursos humanos. Entonces es algo mucho más así. Y tercero, por último, el tema que yo también creo que ya hay una impresión personal, digamos, pero por lo que he visto también los estudios han sido un poco más lentos también en sumarse a todos los temas de flexibilidad, a todos los temas de estas como políticas un poquito más de best place to work, etcétera. Y por ejemplo, volvieron mucho más rápido la presencialidad, un poquito obligatoria, que las empresas, y que en el fondo hay un tema ahí también un poquito más no sé si llamarle de calidad de vida, pero digamos de flexibilidad en cómo uno trabaja, que los estudios han ido, digamos, a la par de eso, pero yo creo que también las empresas todavía están ofreciendo más de eso, digamos. Mariana, ya estamos muy sobre la hora. No hablamos un poquito, esbozamos el tema de diversidad, y yo creo que es importante preguntarte a ti, que eres líder del programa de equidad de género del grupo. ¿Cómo ves tú estos temas en términos por un lado, si efectivamente ustedes tratan desde la empresa de empujar, digamos, estos cambios en los estudios de abogados, o sugerencias, o sugerirles, digamos, esta mayor presencia de mujeres, por ejemplo, en los equipos que lideran determinados encargos? ¿Y cuáles son tus recomendaciones finalmente, o qué es lo que están haciendo ustedes internamente en esta materia, y cuáles son tus recomendaciones para una mayor presencia y validación de las mujeres como gerentas legales, y en el caso de los estudios como socias? Uy, lo voy a tratar de hacer súper rápido, porque son estas cosas y Sí, pero es complejo el tema. Y aquí veo a Isabel, Consuelo, Maca, estamos todas trabajando hoy día en tratar de cómo ayudar o trabajar con los estudios para que efectivamente veamos más mujeres socias. Yo pensé que nosotros íbamos a ser la generación que íbamos a tener un montón de sociedad, así que no, la verdad que yo espero que efectivamente eso cambie. Pero creo que son varias cosas. O sea, hoy día yo sí creo que nosotros como empresas tenemos el deber de revisar básicamente quiénes son nuestros proveedores. Y efectivamente en los estudios de abogados tenemos que empezar a pedir más diversidad y asegurarnos que los equipos que nos van a prestar el trabajo hay una mujer, ojalá pedir contraparte, preguntar. Yo no digo a veces tanto como, pero empezar a preguntar y ponerlo sobre la mesa. Nosotros estamos pensando incluso a nivel proveedores en general, empezar a pedirles los datos de básicamente, oye, ¿cuántas mujeres tienen? Distintos tipos de proveedores.
Nosotros internamente sí lo hacemos, tenemos efectivamente, nosotros medimos mensualmente, en términos generales, cómo se mueve en cada división de las compañías, las mujeres, cuántas profesiones hay, y tenemos compromisos de tener 50-50 al 2028. O sea, efectivamente para nosotros eso es de más. ¿Qué es lo que yo veía más en los estudios de abogados y en términos generales? Temas de sesgos inconscientes yo creo que es súper complejo, pero es algo que uno tiene que trabajar. Y las compañías tienen que sensibilizarse en cuáles son los sesgos que efectivamente usan cuando encargan trabajo, cuando evalúan, y especialmente cómo evalúan a sus candidatas a socias, o sea, cómo lo hacen, qué cosas efectivamente caracterizan este tema de a los hombres los evalúo por lo que han hecho, y o sea, a las mujeres por lo que han hecho y a los hombres por lo que van a poder hacer. Entonces, efectivamente, cuando tú partes de eso, es difícil en el fondo pensar cómo esa mujer va a llegar a ser socia si efectivamente tú no las evaluas como tal y crees que no va a llegar a ser. Entonces, creo que la tarea es de todos, que efectivamente los hombres pierden mucho pensando que efectivamente esto es contra los hombres. Creo que los hombres pueden ganar un gran espacio para efectivamente poder irse a la casa a ver a los niños, para sentir que efectivamente hay corresponsabilidad paternal. Entonces, ¿qué siento yo? Tenemos que trabajarlo en conjunto. Este es un trabajo de hombres, mujeres, de estudios, pero también de nosotros que pedimos que necesitamos a los estudios de abogados y trabajarlo en conjunto. Me podría alargar horas, Hay pero muchísimo que hacer. efectivamente no es Sí, pero bueno, van a tener la posibilidad después de conversar en un café con Mariana hacia el final. No sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta en particular, aprovechando estos últimos minutos. Estamos tímidos hoy día. Se nota que llegamos de feriado. Bueno, viene por acá. Compartir un poco lo que el tema, a ver, yo soy Alejandra Río, trabajé durante 15 años en la Fiscalía de Compañía de Seguridad Unida, hace 2 meses de que trabajo, 2 o 3 meses. Pero una decisión, básicamente por lo que dice Mariana. Yo entré chica a FSU, y la verdad es que en ese momento, efectivamente, uno decidía la empresa porque iba a tener más tiempo, un horario, pensando en un desarrollo profesional, compatible también con la parte familiar. Pero en los últimos años, la verdad que la carga de trabajo y el crecimiento de la empresa y todo fue tan grande que el tema que uno va dejando de lado un poco el tema de la capacitación. Entonces, llegó un momento en que, si bien la empresa te da múltiples facilidades para que tú sigas, en el fondo, capacitándote, en la práctica no es posible. O sea, en mi caso, los últimos 5 años yo creo que fue casi imposible. Entonces, hice una reflexión en algún momento y dije, me encanta lo que hago, me encanta la compañía, todo, pero también necesito capacitarme y seguir aprendiendo de todo lo que está pasando, todo esto que se viene, las nuevas leyes, normativas, la inteligencia artificial, pero no era imposible hacer las dos cosas y compatibilizar además con tu vida personal. Entonces tomé la decisión, en cierta forma, con el dolor de mi alma, de darme un tiempo, hacer un quiebre en mi parte profesional, pero justamente para poder hoy día, por ejemplo, estar acá informándome y capacitándome en estos temas, y en todo lo que se viene, y lamentablemente es una realidad hoy de la gerencia legal. Es así, no es... Hay un tema de tiempo. De tiempo. Incompatible, digamos, con la formación. Sí, hay un gran desafío también de la formativo también. Ángela María, sí. Soy la gerente legal de McKinsey en Chile, de Chile. Mi pregunta es una muy puntual, está un poquito más extensa, a lo que de tiempo. Cuando hablan de los cortes de la fiscalía, ¿eso es a nivel solo de Chile? O sea, ¿todo es a nivel local? Sí. El estudio del fondo. Hemos hecho otros estudios un poco más globales, pero este fue Chile local. Y esto va para los dos lados por Texas. ¿Les ha tocado decir que algún cliente para
Benjamín y Juan Pedro, que les haya dicho no continuamos con ustedes por, no sé, falta de diversidad, o por el otro lado a Mariana que haya dicho a un proveedor de servicios, mira, no continuamos con ustedes por la falta de diversidad, o sea, que eso se haya puesto en la práctica, porque he escuchado mucho de que lo hagamos, pero por ejemplo, en mi caso, yo sí lo he hecho, o sea, porque efectivamente he dicho, mira, yo conozco cómo es la política de este estudio en particular respecto a la maternidad de mujeres. Tengo una amiga metida que ha sido abogada, que fue tratado súper mal por el tema de cuando volvió a su postnatal y que tomamos la decisión interna con el tenor causa, o sea, que no continuamos con ello, porque de esta manera como que no se debería tratar, y cortamos la relación con el estudio. ¿Les ha tocado de por un lado o por el otro? No, afortunadamente no, o por lo menos no me he enterado, no me lo han dicho de esa forma. No, la verdad que no. Pero sí, como dice Mariana, hace mucho tiempo que nos están preguntando, nos están pidiendo llenar formularios, nos están pidiendo informar las políticas que existen, pero que nos hayan, por así decirlo, no contratado o terminado una contratación por esa razón, afortunadamente no, pero como te digo, sí, preguntas y requerimiento de información. Hay un tema, quizás que no lo hemos tocado, que tiene algo que ver con esto, que es el tema de la transparencia, o de la mayor transparencia que hoy día existe en la oficina de abogados, la mayor cooperación o trabajo colaborativo, donde al final creo que una de las consecuencias es que todo se va sabiendo, ¿no? Todo se sabe mucho más rápido, ¿no? Nosotros por lo menos, bueno, Paula conoce nuestra oficina, pasamos un modelo bastante colaborativo, donde esa cosa como vertical de oficina cerrada del managing partner, la cambiamos un poco. Ahora estamos sentados en mesas por grupos de trabajo, donde el socio se sienta con su grupo, y por lo tanto ese tipo de comentarios, ese tipo de cosas, ahora se llegan a una velocidad mucho más rápida. Entonces eso te permite también monitorear un poco si es que existen esas preocupaciones para aclararlas. No sé si alguien más quiere- Yo no Sí. trabajo con estudios de abogados que no tienen socios. O sea, probablemente no saben porque ni siquiera lo cotizo, pero si no tienen socias mujeres, yo no trabajo. Yo te diría que tampoco, y sería bueno que lo hicieran más. Yo creo que en el fondo hay una... Yo soy un poco esperanzado porque yo creo que generacionalmente, y quizás desde mí o la gente de la generación de quizás de Benjamín para abajo, efectivamente la paternidad, digamos, maternidad se está haciendo de una forma muy distinta, y cada vez vemos más que los abogados, incluyéndome, digamos, es como quisimos tomar algún, o sea, los permisos que hay hoy día de la crianza de los hijos, yo creo que es mucho más compartida, y por lo tanto esta visión que había que podía haber en los socios más antiguos de estudios de que la mujer pierde productividad a propósito de la maternidad, hoy en día está, yo creo que mucho más, o sea, va a ir decantando. El problema es la rapidez, ¿cierto? Y ahí yo creo que efectivamente, tanto como vemos en los temas de paridad o de cuotas, que de cierta forma vienen a tratar de corregir rápidamente un tema de distorsión. Yo creo que en Chile he escuchado que las empresas han ejercido poco presión en eso. Hay una suerte de juicio moral de que, pucha, no tienen suficientes socios o no tienen socias, pero hay poco castigo económico, por decirlo, ¿cierto? Pero igual siguen siendo los mejores, y el mercado en Chile es así y está mucho más atrasado respecto de otros mercados. Entonces yo creo que ha habido poco castigo en eso. Creo que se va a ir solucionando. Creo que hoy día las mujeres, los abogados están mucho más empoderadas, y se nota mucho el liderazgo que están asumiendo todo, pero yo creo que efectivamente distinto a otras jurisdicciones, yo les diría Europa, Estados Unidos, donde se ve más, y así con nombre y apellido, como que efectivamente en las condiciones de contratación no te contrato. Acá ha sido mucho más lento, así que pídelo, ¿no? Bueno, la última pregunta, justamente estaba hablando tú de mujeres organizadas. Aquí está también la parte del equipo de abogadas in-house, Consuelo Mengual, que también quiere hacer una pregunta. Consuelo. Ya, etcétera, ahí la Mariana nos podría haber representado esto que hemos conversado, el trabajo más concreto que estamos pensando. Yo la verdad es que quiero hacer una pregunta un poco distinta.
tiene que ver con mi posición actual como directora de la unidad legal y coordinadora del Instituto Nacional, pero también con esta red de abogados y socios y otros casi 700. Y un poco esta configuración de qué significa ser gerente legal, o qué significa al final ser abogado. Entonces, un poco preguntarle si en este análisis o en este barómetro se logró determinar cuáles eran las habilidades o las necesidades también de capacitación que se necesitaban. Yo la verdad que he tratado de ir conceptualizando de mejor manera que se requiere, pero quería saber si el barómetro le había dado la información. Y lo otro es hacer un punto, que es más un comentario, en la tecnología. Me llama mucho la atención que los comentarios de tecnología generalmente, o sea, lo que señalaron o que eran muy caros o que eran muy complejos. Un mito que yo creía hasta hace 6 meses. Tengo la suerte de contar dentro de mi equipo, buscando diversidad, de los hombres, que tampoco les doy lo un abogado muy joven, con mucha habilidad tecnológica, y donde nos habilitó todo el seguimiento de organización de todas las preguntas de transparencia. Nosotros somos un organismo público-privado, por lo tanto, estamos metiendo transparencia. Cuestión de que de alguna manera habíamos planteado hacerlo con TI y bueno, no necesitamos 32, no sé, personas y un gran equipo y muchos meses. Entonces, y contigo con un parche de Teams. Todos ocupamos Teams para trabajar y no tenía idea que tiene un parche de automatización de procesos. O sea, te podría servir una organización más pequeña para controlar. Entonces, me pasa que, no sé si usted ha identificado que más que nosotros, creo que parte de esa habilidad es más que nosotros nos convirtemos en TI o personas que desarrollemos tecnología, es dónde obtener esa formación que probablemente deben estar todo mi equipo, es porque ahí estaba, digamos, pero la verdad es que se demoró 2 semanas, 3 semanas en hacerlo a costos cero, porque es un parche que está comprado. Entonces, ¿dónde de alguna manera, o si la escuela de derecho también, no sé si estoy interesada, pero porque uno hace poco un comentario de la salida que me acuerdo bastante, se lo han diplomado en la de los Andes, en tecnología y derecho, pero él hacía mucho punto y hasta aquí está lleno de abogados, digamos, no queremos aprender de regulación, ¿sí? Sino queremos tener herramientas, así como nosotros pasamos de, yo estudié así teléfono inteligente, y así hago muchas cosas acá, de tener ese tipo de herramientas un poco para identificar el gran costo de la herramienta. En el primer punto, la verdad es que no lo incluyó, pero cuando fuimos diseñando un poco la encuesta de la herramienta, y lo hablamos también con Paula, queremos que esta cuestión sea dinámica, o sea, ir haciéndola, y efectivamente, si es que ahora fue más desafío regulatorio, efectivamente tener siempre un pilar de la encuesta que vaya cambiando, donde que vaya midiendo quizás cosas distintas, porque si la encuesta tampoco la idea es que se muere en 3 días en contestarla, que nadie lo haría. Pero efectivamente es de las cosas, y aprovecho también de dejarlo anotado en el fondo para la próxima que hagamos, porque vemos que ha sido bien parte de preocupación. Y respecto del tema de tecnología, yo coincido en que hay mucho tabú de cierta forma, y hay tabú porque a veces las consultoras de tecnología quieren vender una solución nueva, que crearla desde cero es un proceso que puede ser gigante, y ya uno empieza a hablar de miles de UF y de semanas, por muy ágil que sea el proceso, pero yo creo que efectivamente se distingue mucho hoy en día los abogados y abogadas que tienen una inquietud tecnológica y facilidad, y yo creo que eso cada vez más va a pasar a ser como el inglés, que en los años, yo diría, no sé, del 95, 2000, se empezó a decir, en verdad tenéis que saber inglés, a hoy en día que efectivamente el uso de Word es desde pero básico, y efectivamente mientras más tengan, y ojalá acreditable, ¿cierto? En temas de diplomado, en temas del fondo, temas incluso de codificación, cosas que tampoco no tienen que estudiar ingeniería, digamos, pero cosas que son hoy día muy súper, más encima, autoentrenables con todas las herramientas que hay. Yo creo que eso va a ser un plus, al igual que el inglés, y después al igual que tener un LLM. Yo creo que el tema de la tecnología efectivamente va a ser un plus y un requerimiento mínimo también de acá, no sé, 5 o 10 años, va a ser una cuestión muy crítica.
¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Mariana. De acuerdo. ¿Estamos todos de acuerdo ya? Estamos pasadísimos de la hora, así que les agradecemos muchísimo a todos los que están viéndonos a través de la plataforma Zoom, df.cl, y bueno, los que también pudieron asistir presencialmente, que esta vez fueron muchísimos y muchísimos abogados internos, así que muchísimas gracias por esta participación en este encuentro, gracias por supuesto a nuestros socios en esta iniciativa, igual en esta vez en particular, con el primer barómetro de gerencias legales, y también a nuestros socios habituales del Estudio Recabarren y Asociados, García Nadal, y por supuesto a la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.